Buenos días, vamos a comenzar la clase número 2, destinada preferentemente a los alumnos de segundo, tercero y cuarto año, que es de alguna manera una continuidad de lo que habíamos visto en la clase número 1 de inicio del semestre 2020 del taller Tedeschi. En esta clase, la clase número 2, tiene como título Habitar y Producir. Queremos enfatizar que el proyecto que ustedes tienen que desarrollar, tanto los alumnos de segundo, de tercero y cuarto año, tiene que tener el componente principal, un componente conceptual que se viene dando en estos últimos años. Se ha dado a lo largo del siglo XX, pero en estos últimos años, a partir de diversas posturas que tienen que ver con la evolución de las distintas familias contemporáneas, la evolución de la cuestión económica en nuestras sociedades, es necesario contemplar que tenemos que tener una vivienda que contemple espacio para la producción. Esto significa que la vivienda debe estar ligada también a una expectativa de actividad económica determinada. Esa actividad económica es lo que le va a permitir a la vivienda, a las familias, tener los recursos suficientes tanto como para pagar un alquiler o como para pagar una cuota a alguna entidad ligada a los fondos de vivienda de cualquier país. Por eso es que pensamos que la vivienda en este comienzo, en la segunda década ya del siglo XXI, tiene que establecer ese componente absolutamente diferenciado de lo que conceptualmente se estaba manejando con el tema de vivienda. En este caso, para que ustedes vean cómo la cuestión económica, la sustentabilidad arquitectónica también está guiada, debe ser enfatizada por la sustentabilidad económica. Este es un claro ejemplo de la Ciudad de México, el Colegio de las Vizcaínas. Es un famoso colegio ubicado en pleno centro histórico del Distrito Federal, en donde prácticamente a mediados de 1700 una orden religiosa organizó este colegio, pero con la particularidad de establecer en este sector las dependencias propias del colegio y dejar en el perímetro de esa manzana, de ese terreno, una serie de locales que son estas células que están acá, que incluso tienen un entrepiso, este es el frente que da hacia la calle. Todas estas células tienen el destino de que esa orden religiosa alquila esos pequeños apartamentos a diversos artesanos que en ese momento existían en la Ciudad de México y que lo fueron convirtiendo como en pequeños talleres en donde en la planta baja se producía esa actividad comercial o de trabajo, y en la planta alta podían tener algunas dependencias privadas. Entonces, es necesario que atendamos esta doble condición de nuestra producción. Atender también que la sustentabilidad económica de todos nuestros edificios tiene que tener un valor importante en el sentido de hacer clara y eficaz nuestras inversiones. Por eso es que vamos a repasar lo que habíamos hablado en la clase anterior, del trabajo que tenía que desarrollar cuarto y quinto año, que tiene que estar guiada hacia una propuesta multifuncional. Por eso es que nos referimos a esta condición de multifuncionalidad, es decir, habitar y trabajar. Obviamente que ese trabajo tiene distintas posibilidades, pueden ser desde comercios o edificios, oficinas de tipo público, actividades que necesita el conjunto de viviendas que nosotros propongamos, una serie de servicios que estén ligados a ese conjunto de viviendas, actividades de enseñanza también dentro del conjunto habitacional. En ese sentido es bueno también recordar lo que era el planteamiento del Bloc Marsella, de Le Corbusier, analizar el Bloc Marsella y ver la diversidad de actividades que se pensó a
mediados de las décadas de los 50 del siglo XX. Bueno, entonces lo que decíamos es, ustedes pueden tomar esta unidad que es la planta completa de Inmuebles Villar y hacer las modificaciones que ustedes crean convenientes en relación a lo que estamos hablando. Estas unidades también pueden ser modificadas, se pueden modificar esta medida, se pueden modificar incluso cortar esta unidad que tal vez pueda ser demasiado larga para la escala que nosotros estamos manejando en los terrenos admisibles, los terrenos permitidos o los terrenos que ustedes creen convenientes, y establecer un módulo más chico. A partir de ese módulo, que lo van a tener que realizar en maqueta, ir generando las posibles vinculaciones entre módulos para generar un tejido arquitectónico y generar un sistema arquitectónico. Entonces esto era lo referente a cuarto y quinto año. En lo referente a tercer año tendremos que crear la posibilidad de que este bloque, este edificio, una vez que ustedes le hagan las modificaciones y lo tengamos en maqueta, en una escala conveniente, y veamos la posibilidad de que se genere un sistema arquitectónico en base a las combinatorias de un módulo con el otro. Estos son los dos módulos de la casa, tal vez eso no haya quedado claro en la clase anterior. Por eso es la casa doble. Estos son los dos módulos, entonces tenemos que generar a partir de estos dos módulos las combinatorias posibles con otros módulos para generar un sistema dominó, que es el sistema que pergeñó Le Corbusier y que nosotros creemos que tiene plena vigencia hasta el día de hoy. Entonces esto es lo relativo para tercer año, manejando esa relación de lo público y lo privado, y también obviamente lo que ya venimos hablando de las modificaciones al programa de este edificio en relación a los espacios necesarios para producir. Lo mismo va a pasar con los ejemplos del segundo año. Esta es la maqueta que tienen que hacer los alumnos del segundo año, haciéndole las manipulaciones y modificaciones en base a lo que cada uno crea conveniente hacer. El ancho, modificar el ancho o modificar una parte de la vivienda en el perímetro para agregar algún tipo de espacio que ustedes creen conveniente. O también introducir una posibilidad de acceso, una posibilidad de ubicar la vivienda, tanto si va a ser en dúplex con terrenos angostos o con terrenos más anchos, para que eso genere también la posibilidad de un tejido arquitectónico. Recuerden que estamos hablando de la vivienda, de la problemática de la vivienda, y de la vivienda vamos a generar ciudad. Ese era uno de los objetivos que teníamos al comienzo de lo que habíamos visto en la clase 1. Entonces, este es el ejemplo de la casa Citroën de Le Corbusier de 1920. Recuerden que también habíamos dicho de que este es el entrepiso, este es el vacío sobre la planta baja, y este es el último nivel, que es el que está acá, se ve acá, que se accede a través de esta escalera lineal, que puede ser viviendas para gente ligada a la familia o directamente espacios de trabajo y demás. Toda esta propuesta tiene que ir enfocada a una propuesta también programática funcional. Eso es lo que estamos intentando que ustedes lo visualicen. Y obviamente después esa propuesta programática funcional tiene que encajar con la propuesta formal en maqueta. Este es el otro caso para la vivienda del segundo año, la vivienda en dúplex o la vivienda en planta baja, del lote a la ciudad que también habíamos hablado, la de Ludwig Hilbersheimer, la vivienda a patio, la vivienda L, que puede también tener estas modificaciones. Así que a partir de esta conceptualización ustedes pueden ir introduciéndoles las modificaciones que estimen convenientes de acuerdo a lo que ya hemos hablado, de acuerdo a la modificación del programa en relación a la producción. Este es el ejemplo que va a tomar este primer año, es que ya lo viene trabajando desde el curso de nivelación. De nuevo lo reintegramos acá, son los cubos de 7×7, es la casa para artesanos de 1924 de Le Corbusier, en donde se le podrán hacer las modificaciones que se estimen convenientes desde el punto de vista programático y desde el punto de vista formal. En manipular ese cubo, provocando entrantes, salientes, modificándolo tanto en altura, el perímetro, como la cubierta, eso también es importante, y la vinculación de un cubo con el otro, a ver qué es lo que puede llegar a generar.
Esto es en base a las modificaciones que cada uno crea conveniente hacer, y además de eso vamos a hacer el trabajo de instrumentación gráfica, que ya lo vamos a explicar detenidamente en otra clase. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos que podríamos mencionar que tienen que ver con el habitar y el producir? Uno de los ejemplos clásicos es la casa estudio de Luis Barragán, de 1947, en México DF. Una casa paradigmática por la cantidad de elementos con los que realiza Barragán su arquitectura. En ese momento, fíjense que en 1947 era muy difícil hablar de un minimalismo. Sin embargo, Barragán intuitivamente se adelantó muchos años en función de su amistad con dos grandes personalidades como fueron Chucho Reyes y Matías Geritz. Matías Geritz fue un arquitecto que llegó de Europa y que tuvo una destacada actuación en México, y a partir de su amistad con Luis Barragán lo supo imbuir de esa búsqueda por lo esencial, por la búsqueda de una arquitectura mucho más ligada a lo emocional que a lo funcional. Entonces, en la planta de esta casa, la casa de él se accede por esta suerte de pasillo, que es un espacio alargado, pero que es muy impactante. Acá hay un banco, una serie de escalinatas, hasta que se llega a este hall central, que es una especie de corazón muy iluminado de la vivienda. Acá está la zona de la estancia social, acá está la zona de biblioteca, y por una puerta él se vincula de lo que es su santuario íntimo, le llamemos así, a su espacio de trabajo, en donde se accede desde la calle. Este es el vestíbulo donde está el espacio de la secretaría, la oficina, y luego el taller donde realizaba con sus colaboradores los diversos proyectos. Es decir que el espacio de trabajar estaba directamente vinculado con el espacio social. Esta es una vivienda que es muy particular en el desarrollo conceptual de Luis Barragán, a pesar de tener mucha integración espacial. A su vez también está muy fragmentada, es decir, hay una muy poca vinculación entre los diversos espacios entre sí, pero son como espacios que se van encadenando y que se van uniendo a partir de pequeñas fracturas. No es el sentido ahora de estudiar la obra de Barragán, lo podemos hacer en otro momento, pero solamente queremos vincular esa característica de la unión entre el espacio de trabajo y el espacio de vivienda. Este es otro caso de estudio, otra casa estudio, la de Diego y Frida Kahlo. Fue realizada por el arquitecto Juan O'Gorman en 1928. Imagínense ustedes en esos momentos plantear un programa en donde por un lado se planteaba una nueva arquitectura que rompía absolutamente con los cánones preestablecidos, como podría ser este juego de volúmenes. Esto está ubicado cerca de la colonia San Ángel, al sur de México. Y se planteaban acá esta vinculación muy particular entre lo que es la Casa Azul de Frida y la Casa Roja de Diego Rivera. Este también era un espacio donde él trabajaba, realizaba su taller y vivía, y se daba esa relación de compartir como dos viviendas en una, pero que también estaban divididas y unidas por un puente incluso. Esta es una vista posterior de la vivienda. Este es un caso también que no está directamente vinculado a la producción, pero es un caso interesante. Esta es una vivienda realizada por Frank Gehry, que es la ampliación de otra casa muy conocida de Philip Johnson. Y en esa casa, observen ustedes esta característica, que es un planteamiento muy interesante de Gehry, en donde juega con una serie de volúmenes que van ubicados alrededor de un gran espacio central. Pareciera que son volúmenes muy pequeños, pero acá tenemos la altura
los visitantes y nos da una idea más cercana al tamaño que tienen. Bueno, esta es un poco la idea, es un espacio central y donde están los diversos locales, los diversos espacios de la vivienda, con una conformación muy particular donde tienen un tamaño incluso diferente y una forma diferente. Este es otro caso, también una vivienda donde se ve la característica de la integración espacial, una vivienda muy reconocida en la historiografía de la arquitectura, realizada por Philip Jones en 1949, la casa de vidrio, donde prácticamente el espacio de la vivienda y el espacio del trabajar se puede dar en todo su perímetro. Obviamente también se da esa integración máxima al no existir muros interiores, salvo este cilindro que sería acá el espacio de baño y el servicio. Otra vista de la vivienda, esa es la planta de la vivienda, donde está la zona de dormitorio. Claro, Philip Jones era una persona que no tenía familia, o sea que podía disponer libremente la relación funcional de todos los espacios de la casa sin que existan separaciones interiores para darle privacidad. Este es un ejemplo muy interesante que está vinculado también al habitar y al producir, la vivienda de Carlos Ferrater, un arquitecto español que le realiza para su hermano, que es fotógrafo. Entonces, el planteamiento de la casa, que tuvo diversas complicaciones, según nos relata Ferrater, hay un video en YouTube que ustedes lo pueden ver, en donde él cuenta cómo fue el proceso proyectual de esta casa, en donde se sentaba y lo pensaba y no sabía por dónde tomar este terreno muy alargado en las afueras de un pueblo cercano a Barcelona. Si ustedes se fijan, es un pueblo muy agrario todavía, este es el mar, y además también en algunos momentos también inundable. Entonces lo que él pensó, le vino en un momento que él vio un cuadro de Picasso, que es este, y dijo, tengo que hacer algo como lo que planteó Picasso acá. Es decir, una especie de volúmenes, están las palmeras acá, una especie de volumen fragmentado, facetado. Entonces lo que él pensó fue esto, el espacio de dormitorio, todo dividido, el espacio social y un espacio de trabajo aquí. Esa característica de dividir los espacios e incluso hasta jugar con una escalinata que nos lleva a la terraza para ver desde allí el mar, es una mirada muy singular y muy poética. Incluso también esta relación de generar un espacio vacío como conector. O sea, uno cree que el conector o el espacio hall, el conector, como el caso que lo planteaba Frank Gehry, es este espacio central cerrado. En el caso de la arquitectura que plantea Carlos Ferrater, es un espacio abierto, es un patio de conexión abierto, que de alguna manera tiene mucha más relación con la arquitectura mediterránea y con la arquitectura incluso hasta latinoamericana. Bueno, ahora lo que vamos a ver son 4 esquemas de organización funcional que lo desarrolla el arquitecto Polledo y que ustedes lo pueden consultar porque tenemos un apunte ya publicado en formato digital, tanto en la página de Facebook del taller como en la bibliografía digital que ustedes ya pueden disponer. Lo que dice Polledo en ese artículo es que tenemos 4 formas de acceder a la vivienda. Esas 4 formas de acceder a la vivienda se producen a partir de estos esquemas de conceptualización. Siguiendo una planta de la vivienda, nosotros podemos organizar un cuadro general de cómo se vincula la persona que llega a la vivienda, y a partir de este cuadro podemos establecer las diversas zonas de la vivienda. Este es un cuadro sintético que podemos ver la zona social, la zona privada. La zona social la integran los espacios comedor, estar, cocina, incluso. La zona privada es la zona destinada al descanso, dormitorio, baño, todo lo que sería el área privada. El ingreso a la vivienda se produce por un espacio que vincula
ambas zonas, lo que nosotros le llamamos y lo que Polledo le llama un espacio, el espacio H o hall conector. Ese espacio H sería este que aparece acá. Entonces uno llega al espacio H, desde el espacio H se conecta con un espacio que él le llama HP, o sea, hall privado, y desde ese hall privado uno puede ir al dormitorio privado, al servicio, que sería el baño, y al dormitorio de los hijos. Todo esto, toda esta zona es la zona privada. Hacia la izquierda uno puede tener en este esquema, desde el hall conector, uno va hacia el hall de servicio, que sería este de acá, o hall social, en realidad, y de acá hacia la zona de estar y hacia la zona de cocina, tendría que ser. Todo esto es la zona social. En esta vivienda, lo ejemplifica Polledo, se da ese tipo de relación. Es la esquemáticamente graficada, es la vivienda que desarrolla Marcel Breuer a partir de 1943 en diversas casas realizadas en Estados Unidos, las famosas casas H. Acá está la zona privada, el hall conector y la zona social y de servicio. Toda esta conformación va a tener diversas modificaciones y características diferentes en muchos otros arquitectos a lo largo del siglo XX. El otro esquema que se refiere Polledo es cuando uno accede no ya por el hall conector, sino directamente por la zona privada, es decir, se puede acceder por la zona de donde están ubicados los dormitorios. Bueno, ese planteamiento y de la zona privada ir a la zona social, bueno, este planteamiento fue desarrollado por Jacob Arkema en diversos ejemplos en Europa a partir de la década de los 50 y 60. Ese esquema, que esta es una planta, por ejemplo, es muy usual en algunos países europeos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la característica es que uno llega a una especie de conector donde están la zona privada, la zona de dormitorio, el baño y al final le tenemos el estar comedor al fondo de la vivienda. Es decir que este es un esquema en donde prevalece esa relación de hijos que tienen mucha independencia con respecto a los padres, por ejemplo. Este otro esquema es el que desarrolla Le Corbusier en el Bloc Marsella, que es la famosa llegada a través del social y que se da en muchísimos casos, en muchos tipos de vivienda en América Latina e incluso también en Europa, es llegar a través del social y del social ir al privado. Es un esquema mucho más clásico, más usual y más cercano a nuestras costumbres. Y este otro esquema es el que desarrolla Mies van der Rohe, la casa 50-50, en donde básicamente es lo mismo que mostrábamos con Philip Johnson, es un núcleo de servicio en el centro y alrededor las distintas dependencias de la vivienda, es lo que llamaríamos ahora un loft. Entonces sería como una especie de gran espacio donde adentro tenemos el social y el privado, todo prácticamente unido. Esos son los 4 esquemas de la vivienda, acá están de alguna manera más desarrollados, con las diversas modificaciones que planteaba acá Mies van der Rohe para modificar los espacios y cerrarlos en algún momento. Esta es la planta de la casa de Marcel Breuer. Acá se observa la zona privada con el dormitorio, el hall conector y la zona social. Incluso también tiene 2 dormitorios vinculados a la zona social, es decir, que lo social y lo privado, en este caso, tienen un elemento en común. O sea que hay diversas modificaciones de ese esquema que lo desarrolla Marcel Breuer. Esa es una vista de la casa Weiss de Marcel Breuer, donde se ve el hall de conexión y los 2 volúmenes social y privado. Bueno, esta es la casa, el Bloc Marsella de Le Corbusier, donde se accede por este espacio, donde está, ustedes lo conocen seguramente ya, el corte. Esta es una vivienda en donde se accede por la zona social, se toma la escalera y la escalera lleva hacia el segundo piso donde está la planta completa de la vivienda. Acá tenemos el corte donde se accede por acá, esta es la zona social
la escalera y la planta completa de la vivienda que da las dos orientaciones. En este otro caso se accede por el social, se baja al privado, que también tiene esa posibilidad de tener doble orientación. Esa es básicamente la idea de Le Corbusier en cuanto al corte y a la distribución funcional. Se da este esquema de ingreso por el social. Bueno, esta es la vivienda de Jacob Bakema, donde hablábamos también de esa particular condición de tener en la zona privada al ingreso de la vivienda y la zona social al final. Lo que ustedes tienen que también tener en cuenta, y que nosotros lo vamos a remarcar también en otras clases, son para realizar el proceso proyectual de una manera ordenada, es necesario tener en cuenta que paralelamente a las modificaciones de la maqueta que ustedes vayan realizando, es necesario ir apuntando estos temas que son claves para poder pensar adecuadamente el proyecto. Nosotros hemos condensado en 8 puntos secuenciales a reflejar en los proyectos a partir de lo que establece Richard Meyer en su explicación de su proceso proyectual, tanto teórico como gráfico. Entonces, nosotros decimos, el primer punto para pensar en un proyecto es el sitio. Luego, esto lo vamos a desarrollar en otra clase mucho más específica, pero lo queremos ver de una manera rápida ahora. El sitio. Luego tenemos que pensar en el programa arquitectónico, es decir, cómo modificamos la cantidad y los tipos de locales, las relaciones funcionales del objeto que queremos proyectar. El tercer punto es una idea, es decir, una idea tiene que surgir en base a lo que nosotros establezcamos como el elemento esencial desde donde partimos. Una idea puede partir de muchas situaciones, tanto analógicas como geométricas, como relaciones con el contexto, como vinculaciones con el programa. Es decir, que el tema de una idea, de fijar de dónde surge la idea, también es un tema amplio que luego lo podemos comentar. El tema del punto 4 es la geometría. Cada uno de estos puntos tiene una relación gráfica que está muy desarrollada por Richard Meyer. El punto 5 tiene que ver con los accesos, el punto 6 con las circulaciones horizontales y verticales, que ustedes también lo pueden verificar en estos gráficos de Meyer, cómo se marcan las circulaciones horizontales y verticales. El punto 7 tiene que ver con los espacios privados, públicos y de servicio. Y el punto 8, las estructuras y muros. Falta acá marcar la sustentabilidad o la bioclimática, en realidad, que nos hemos referido en otras clases. Esos puntos tienen que estar guiados a lo largo del proceso proyectual. Cuando realizamos ese proceso proyectual, tenemos que ir marcando esas ideas y cómo, qué elementos contienen. En el contexto, por ejemplo, tenemos que tener la relación con el sitio, las variables de análisis urbano. El programa contempla el conjunto de los requerimientos cualitativos y cuantitativos. La idea, que ya hemos visto, la geometría, orden y disposición de las partes, no todo. Estas son cuestiones que van a obedecer luego a una clase más particular. Pero ahora las mencionamos a los efectos de que vayan apuntando estos temas a medida que vayan haciendo las modificaciones y los planteamientos volumétricos. Este es 2 ejemplos de Campo Baeza con respecto al trabajo también de primero y segundo año, la casa Blas, el proceso, rescatando que es necesario que ustedes, a la vez que vayan haciendo el planteamiento de la maqueta en 3 dimensiones, vayan generando cortes esquemáticos, esquemas, croquis, diagramas del planteamiento formal y funcional que van realizando en la maqueta. Estos son elementos que van a tener que ver con la evaluación de cada uno de ustedes, donde acá podemos poner los conceptos que quieran evaluar y una especie de autoevaluación de cada uno en base a una escala numérica, como para que cada uno vaya controlando el avance de su proyecto. Esto tiene que ver con esa evaluación y comparación crítica de cada trabajo. Entonces, acá están ubicadas 2 escalas, la escala urbana y la escala arquitectónica. En la escala arquitectónica, recuerden que hemos hablado de esto,
de sitio, programa, ideas, geometría, acceso, circulaciones, espacio, estructura y bioclimática. Esas son las dimensiones y las variables que ustedes le pueden ir asignando en relación al avance que va teniendo cada proyecto. Esta es la escala urbana que de alguna manera tiene que ver con el planteamiento de cuarto y quinto y que está ya referida en una clase publicada en YouTube que tiene el nombre Cualidades de la ciudad. Cuando una vez que la vean en esa clase, recién después podemos hablar de la evaluación a nivel de la escala humana. Muchas gracias.